incluso hasta fuera de Cuba, en países como estos, cuando Auri o algún padre abre un paquete, todavía me da esa sensación de curiosidad. ¿Ves? Porque generalmente hay dulces, pasteles, caramelos, ¿ves? Algo que a los muchachos se les revuelve el paladar. Y mi padre estaba en la cocina de la casa desenvolviendo un paquete. Y me detengo y le pregunto, papi, ¿qué es eso? Y mi padre me responde, ¿qué es eso? Y me detengo entonces a aclararle a mi padre su error lingüístico. Y le digo, papi, soy yo el que te estoy preguntando qué es eso y tú me respondes que qué es eso. Y él vuelve y me dice, queso. Y entonces, como un cátedra en lenguas, me pongo a corregirle a mi padre que él tiene un grave problema lingüístico. Y mientras yo estoy haciéndole la aclaración lingüística, mi padre termina de abrir el paquete, corta un pedazo de queso y me lo da. Este mismo problema, esta misma confusión existe en la oración. Sabemos que este año he estado hablando acerca de la historia de la oración, porque muchas veces no entendemos lo que es, qué es eso y queso con relación a la oración. La gran diferencia entre la experiencia de mi padre y yo consiste en que para mí era solo literatura, un error lingüístico que después de aclarado no terminaba en ninguna parte, solo era algo idealista. Pero el queso al cual se refería mi padre terminaba en un rico manjar que se podía disfrutar físicamente y literalmente. Ahora mi pregunta es, ¿qué es la oración para ti? ¿Solo algo idealista, algo filosófico o es algo material que tú puedes disfrutar físicamente? Caín había confundido las cosas. Para Caín era algo filosófico. Tomó del fruto de la tierra y lo llevó. Y dice el capítulo 4 del Génesis que Caín lo que hizo fue llevar una ofrenda. ¿Qué es la oración? Una ofrenda a Dios. ¿Es que la oración es una ofrenda a Dios? ¿Verdad que no? Entonces, ¿qué es la oración? La oración es lo que hizo entonces Abel. ¿Qué fue lo que hizo Abel? Obedeció. Y aquí es donde está el queso. El queso según mi padre es algo que Abel podía disfrutar como un manjar del cual se le había privado. ¿Y cuál era ese manjar? El hombre había sido privado de la comunión directa con Dios y de la vida eterna. El fruto de la tierra no podía servirse en algo físico o material en la experiencia del cristiano. Pero a partir de aquel momento, los dos estandartes, el filosófico y el material. La oración es algo material, hermanos. Y la gran diferencia
está cuando decimos la oración es hablar con Dios. La oración no es meramente hablar con Dios. Por supuesto que se hace mediante las palabras, pero la oración es como Abel, es un acto de adoración. Abel había aprendido de sus padres que la oración era lo que salvaba el abismo que se había creado entre el hombre y Dios. Y podías disfrutar de un jugoso queso físicamente a través de un acto de adoración. La gran diferencia también la encontramos en la vida de Pedro. El año pasado hablé acerca de la vida de Pedro, la experiencia de Pedro. Pedro, un gran nadador, un día le pide a Dios, capítulo 4 del libro de Mateos, permite que yo vaya caminando hasta ti. Y dice, pues ven, Pedro. Y el aguerrido Pedro se baja del bote y comienza ¿a qué? A caminar sobre las aguas, pero en un momento se desvía como Caín y se pone con su arrogancia a mirar a los compañeros y demostrarle que el único que puede ser más que ellos es el famoso Pedro. ¿Y qué pasó? Y ahí está el gemido de Pedro: ¡sálvame! No se sabe qué es eso. Y podía nadar. ¡Sálvame que perezco! ¿Cómo que perezco? ¿Quién va a perecer en el mar de Galilea? Si Pedro era un experto nadador, desde niño había jugado en las orillas y había nadado y había buceado en aquellas aguas. ¿Cuántas veces en toda su vida Pedro había enfrentado tempestades fuertes en ese lago? Quizás en alguna de ellas había perdido hasta su bote porque no lo había podido mantener sobre las aguas y había nadado sobre las tempestuosas aguas hasta la orilla. Pedro era un experto nadador. Pero en aquella oportunidad aclaré que Pedro no quería nadar en las aguas del mar de Galilea. Lo que Pedro quería hacer era... ¿Cuál fue el pedido que le hizo a Jesús? Caminar. Haz que yo vaya caminando hacia ti. Y sabes, hermanos, el caminar sobre las aguas es como el queso de mi papá. Claro que Pedro podía nadar hasta la orilla, pero no se trataba de nadar. La oración es lo que usted puede hacer para poder caminar sobre las aguas. En el Monte Carmelo, ¿cuál era la diferencia? Los aplausos y la algarabía a Baal. Y decía Elías, si es él, vayan en pos de él. Y si es Jehová Dios, hacer descender fuego del cielo solo lo hace un acto de adoración. Porque no es hablar como un amigo. Dios te escucha como un amigo, pero actúa como un Dios. Y esa es la gran diferencia entre hablar y adorar. Si tu oración es solamente una conversación, tendrás que nadar para llegar a la orilla. Pero si tu oración es un acto de adoración, entonces podrás caminar sobre las aguas. 4000 años de historia tenía la oración. 4000 años de historia tenía la oración, y aún el mundo cristiano no podía ver la diferencia.
Y llegamos entonces a Lucas 18:10. Allí en Lucas 18:10 encontramos la historia de dos adoradores en Jerusalén. Y allí describe que el primer adorador era un ¿qué? Un fariseo. Resulta ser que nosotros conocemos a un fariseo de fariseos que lo tenemos como uno de los estandartes más elevados del cristianismo en el mundo, que se llama Saulo, el apóstol Pablo. Y él mismo se acredita como fariseo de fariseos. Este fariseo de nuestra historia en el capítulo 18, versículo 10, es solo fariseo. Pero Pablo, nuestro amigo, es fariseo de fariseos, de herencia, de sangre azul. Pero este dice que estaba haciendo en el templo. ¿Qué dice? Oh, estaba orando. Nuestro tema en cuestión. ¿Y él qué decía? ¿Qué decía ese fariseo? Yo diezmo, buenas obras, todo bueno, todo moral. O sea, la oferta del fariseo en el altar de Dios era igual que la ofrenda de Caín: puras frutas y vegetales. ¿Y es malo? No. Sí, en el capítulo 2 eso fue lo que nos habían dado para comer. ¿Era malo lo que estaba ofreciendo? No, puras frutas y vegetales. Eso es muy bueno para la salud. Te mantiene en óptimas condiciones. Pero eso no te permite caminar sobre las aguas. Pero dice entonces, 2 versículos más para allá, que había uno allá en el rincón, así, que también, ¿qué estaba haciendo? Ahora, ahorita el hermano Alfonso decía que Ana, ¿qué hacía? Parece que este hombre estaba como Ana. Parecía ebrio también. Pero ¿saben qué? No estaba ebrio. No estaba ebrio porque Jesús no estaba cerca de él, pero escuchó lo que él estaba diciendo. Y la respuesta de Dios fue inmediata. Dice la palabra de Dios que ese hombre caminó sobre las aguas. Dice que regresó a su casa ¿cómo? Feliz. Había un grave problema con la oración todavía en los tiempos de Jesús. Los judíos, el pueblo de Dios, el pueblo escogido por Dios, tenía problemas con la oración. Y entonces, a tal punto era la crisis que uno de los discípulos de Jesús, en el capítulo 11 del libro de Lucas, versículo 1, al ver a Jesús orar, sintió esa curiosidad, ¿verdad? Allí, como el paquete de mi papá no desenvolviendo el paquete, sintió esa curiosidad. Y le dice: Señor, enséñanos a orar. Señor, enséñanos a orar como Juan a sus discípulos. Y me detengo aquí un par de minutitos porque quiero aclarar qué era lo que enseñaba Juan que no está aclarado aquí, por lo cual este discípulo le dice a Jesús: enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Juan era un hombre que predicaba fuerte.
No hay ningún indicio a que Juan era una persona pacífica como Bullón, que dice: tú eres la cosa más linda que Dios tiene en esta tierra. No hay ningún indicio de que Juan dorara la píldora. se inclinara al carácter de Bullón. Entonces, ¿cómo enseñó Juan a orar a sus discípulos? Porque Juan era el tipo que decía: perros malditos, ¿quién los enseñó a huir del juicio? Ese era el tipo de entonación de Juan. Víboras. De víbora. Víboras rapaces. Cuando usted le dice a una mujer víbora, cuando usted le dice a un amigo víbora, usted le está diciendo lo peor. Pero esa era la manera en que Juan enseñaba a orar a sus discípulos. Y ahora los discípulos se ponen sumisos al lado de Jesús para escuchar la entonación con que Jesús le va a enseñar a orar. Y a continuación, el versículo 2 empieza el mayor ejemplo de oración que nosotros podemos tener. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Jesús comenzó a recitar unas antiguas palabras que ya él había dicho desde el Edén. El Padre Nuestro, desde el Edén, pues el hombre había perdido la comunicación con Dios. Y en esta primera parte del Padre Nuestro, Dios lo que está es estableciendo una relación perdida entre el hombre de pecado y Dios. Esta promesa del Edén dada en el altar del sacrificio que ligaba al hombre con Dios está implícita en esta primera parte del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, el Padre de la raza humana, el creador, el progenitor de la raza humana, tenemos que reconocerlo como padres. Padre es la criatura más cercana que puede existir en la raza humana. Y Dios comienza diciendo: si tú me identificas con estas características, es el inicio para que el cielo se vuelva a acercar a la tierra, para que el cielo se vuelva a acercar a ti, hombre caído pecador. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, porque la santidad solo es un problema de adoración, no solamente de conversación. La gran diferencia entre Caín es que para Caín era algo filosófico, pero para Abel era algo de adoración, era algo que tenía que alcanzar. La oración es el vehículo que establece la relación perdida entre muerte a vida y vida eterna. Amén. Por eso suplica que el reino perdido en aquella oportunidad por el pecado, venga tu reino otra vez a esta tierra y sea hecha tu voluntad como en el cielo. ¿Cómo es la voluntad en el cielo? No hace falta adivinar. La Biblia explica qué hacen los ángeles en el cielo constantemente. ¿Qué hacen? Adoración y adoración, más adoración, más adoración, por adoración, sobre adoración, super adoración. No existe otra cosa en el reino de los cielos
el cielo, pues se adora. No se habla, se adora. Amén. Gloria a Dios, así es. Santo. Les voy a dar la oportunidad que han estado esperando durante todo el año. En el Padre Nuestro. Pero Dios, en este momento de esta enseñanza, estaba haciendo referencia a algo que quizás no nos hemos dado cuenta del Padre Nuestro. Para los judíos, y era a los hombres a quien Dios le estaba hablando en ese momento, ¿cuál era el trono de Dios en la tierra? ¿Cuál era el trono de Dios en la tierra? El lugar santísimo. ¿El qué? El lugar santísimo. Jesús estaba haciendo referencia, o el Padre Nuestro es una referencia al santuario. Solo que generalmente nosotros estamos acostumbrados a ver el santuario de afuera hacia adentro, porque nunca hemos estado en ese lugar santísimo. Pero Jesús comienza a hablar del Padre Nuestro desde la posición donde Él está. ¿Dónde está Jesús? En el lugar santísimo. Y le enseña la perspectiva con que el cielo ve el problema de la crisis humana. ¿Cuál es la crisis humana? De muerte y muerte eterna a vida eterna. Y entonces dice, si quieres aprender a orar, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. ¿Dónde? En el lugar santísimo. Y sea hecha tu voluntad. ¿Qué hacían los hombres cuando iban al santuario? Cuando el santuario, el tabernáculo fue instituido aquí en la tierra, no existía sociedad de jóvenes, no existían escuelas sabáticas, no existían actividades con siervos. ¿Qué se iba a hacer al santuario? Adorar. A rogar. ¿Por qué? Por el perdón de los pecados. ¿Es que se habrá perdido la esencia de la adoración? ¿A qué hemos venido hoy a la casa de Dios? Amén. Pero tenemos que llevar la conciencia bien clara de qué es la oración. La oración, hermana, no es hablar. La oración es adorar. Nunca ha sido el propósito de un santuario, de una iglesia, de un tabernáculo, otro que no sea, ¿qué cosa? La adoración. En la primera parte del Padre Nuestro, Dios está haciendo referencia al lugar santísimo, y el lugar santísimo es lo más importante que el cristiano puede reconocer en esta tierra, porque solo allí encuentras el vínculo perfecto para hacer la diferencia de muerte a vida y a vida eterna. La parte central del Padre Nuestro es muy corta. Y es la oportunidad que ustedes tienen para atacarme. Siempre he dicho que la oración no es una lista de mercado para ir a pedir cosas a donde está Jesús, a donde está Dios. Pero resulta ser que entronizado en la parte central del Padre Nuestro dice:
danos hoy nuestro pan cotidiano. Y ustedes dirán, vamos a ver qué va a decir el hermano David ahora, porque el Padre nuestro, la oración modelo, la que Dios nos enseñó, dice que hay que pedir pan, o vestido, o zapato, o casa, o carro, o vacaciones. Lamentablemente no, hermanos. Sigo insistiendo que la oración no es una lista de mercados. Cuando Dios le dio el altar a Adán y Eva, fuera de aquel lugar estaba todo lo que el hombre necesitaba para la subsistencia humana. Lo mismo que Dios le había dado, las frutas, los vegetales, las plantas, todo para comer, estaba allí. Solo que tenía una pequeña diferencia que para nosotros iba a ser gigantesca. La facilidad que tenía el hombre antes de que existiera la oración de extender su mano y tomar una fruta, sería ahora un pequeño problema porque no con tanta facilidad la íbamos a tomar. Y dice así el capítulo 3, con el sudor. ¿Con qué? Mire, hermano, si sus zapatos ya están viejitos y usted necesita reemplazarlos, dice el capítulo 3 de Génesis que eso usted tiene que resolverlo no con oración. Dice que con el sudor de tu frente. Los medios Dios los dio desde la creación. Están aquí. Nunca los ha eliminado, nunca los ha quitado. Solo que ahora te tienes que valer de un poco de esfuerzo, de habilidad para generar ingresos que antes de la oración eran gratuitos, pero que ahora por la maldición de tu pecado son un poquito más difíciles de obtener. Así que, hermano, con el sudor de tu frente necesitas trabajar para encontrar tus zapatitos. Si tú quieres ir de vacaciones, mire, hermano, eso no se resuelve con oración. Eso se resuelve con el sudor de tu frente. Si tú quieres de los bienes materiales de este mundo, como casas, autos, viajes, mansiones, piscinas, dice el capítulo 3 que es con el sudor de tu frente. La oración no es una lista de mercados. Bueno, ¿y por qué el Señor puso allí? Danos hoy el pan cotidiano. Porque hay un pan que tú sí no puedes resolver con el sudor de tu frente. El pueblo de Israel, Rosy, en estos momentos en que Dios estaba diciendo, danos hoy el pan de cada día, estaba viviendo en la tierra de Canaán. ¿Quién dijo? No necesitaban leche ni miel porque vivían en la tierra que generaba gratuitamente leche y miel. Incluso en el trimestre pasado estudiamos la lección que dice que Dios, para mostrarle su gracia aún permanente, que usaran ¿qué cosa? ¿Qué sistema? Para cultivar la tierra. ¿No recuerdan el trimestre pasado? ¿Qué decía? ¿Cómo se hacía? El jubileo, el año del jubileo, que dejaba reposar la tierra y el Señor bendeciría las cosechas y demostraría que su bendición todavía estaba allí. Entonces, evidentemente, si vivían en la tierra de Canaán, la tierra prometida, la tierra de abundancia, la tierra de riquezas, no podía estar hablando del Padre nuestro
Danos hoy el pan de de comida. Porque vivían en la tierra ¿de qué? De la abundancia. Pero carecían del pan que para vida eterna permanece. Y esta parte central del Padre Nuestro está hablando del lugar santo, que es el lugar santo para nosotros. El lugar santo es el lugar donde tú te nutres espiritualmente. Es el lugar donde habita la iglesia de Dios, donde crece y se alimenta la iglesia de Dios por medio de la palabra. Si todos estos años has creído que damos hoy el pan cotidiano se refiere a llenar la nevera de tu casa, estás equivocado. Si quieres llenar la nevera de tu casa de lo que dice el Padre Nuestro, en danos hoy el pan cotidiano, llénala de Biblias. Y entonces tendrás la respuesta al Padre Nuestro. Y de forma retrospectiva comienza el Padre Nuestro a salir del lugar santo y dice: perdónanos, Señor. Nosotros debiéramos comenzar el Padre Nuestro: perdónanos. Pero como era Dios el que estaba enseñándonos a orar, tenemos que entender una cosa: para decir perdónanos, primero tenemos que conocer a Dios como Padre. Es que conoces a Dios. ¿Están entendiendo cuál es el problema de la oración? Nosotros nos arrodillamos: oh Señor, perdónanos, para que nuestra oración sea escuchada. Pero ese es el final del Padre Nuestro. Antes de tú pedir perdón, tienes que empezar a reconocer a Dios como Padre. Tienes que tener tu nevera llena de Biblias, el closet de tu guardarropa, tu zapatera tiene que estar llena de Biblias, tiene que estar llena de la palabra de Dios. No es posible que nuestras oraciones sean contestadas si Dios no es tu Padre. Si Dios es tu Padre, es muy fácil reconocer entonces y decir: perdón, papá.